Relatamos al mundo. Relatamos al mundo. Bien, continuamos con los temas internacionales. Ya está en la línea telefónica la doctora Regina Crespo Franzoni, que es doctora en Historia Social por la Universidad de Sao Paulo. Es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida a este espacio Prisma RU de Radio UNAM. Hola, Yanira, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y al auditorio. Muchas gracias, doctora. Pues Brasil ha acumulado ya más muertos por coronavirus que China, y hay declaraciones también que podríamos analizar. ¿Quién está al frente de toda esta estrategia, los cambios que ha habido en salud allá en Brasil? Lo que responde ante una pregunta el presidente Jair Bolsonaro, y que, lo siento, ¿qué quiere que haga?, respondió cuando le consultaron sobre los fallecidos y algunas otras cosas, que él no hace milagros, que él no es ningún mesías. ¿Cómo enmarcar todo esto? Brasil fue el primer lugar de América Latina al que llegó coronavirus, y aquí en América Latina pues tuvimos, digamos, una experiencia que vimos desde lejos, desde Europa, y que ya se prevían algunas estrategias muy claras. ¿Qué pasa en Brasil? ¿Qué está pasando? Y además el reclamo social también crece, doctora. Bueno, estamos al borde del caos, Yanira. Es una tristeza lo que estamos viviendo en Brasil, porque de hecho ayer la contestación que dio el presidente a la periodista pues enseña mucho de lo que no puede ser un mandatario de la principal economía de la región, del principal país de la región, ¿no? Además, no sé si saben, pero Jair Mesías Bolsonaro es su nombre. Entonces, hace un juego de palabras con su propio nombre para decir, soy Mesías, pero no hago milagros. Se desentiende de lo que está pasando con una burla. Y es una burla hacia los muertos, hacia las familias de los muertos, hacia la pandemia, hacia todo el país, ¿no? Y lo hace una y otra vez, hacia las instituciones, hacia todo el mundo. Y bueno, se basa en una cantidad que me parece estratosférica, de prácticamente 30% de la población que todavía lo apoya. Y es algo que es un fenómeno que la ciencia política, la psicología social, la sociología, la historia, quizás un día nos pueden explicar, ¿no? No hay una línea de política pública que se siga de parte del gobierno federal. Hay un conflicto entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. Hay un negacionismo acerca de la pandemia. Hay una lucha del gobierno para que la gente regrese a trabajar en contra de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que está tratando de que la gente se quede en casa. O sea, es casi una invitación a que el caos se establezca en el país y que se practique una política en realidad genocida. Así es, doctora. Y en algún momento pues también se ha señalado esta situación de llegar incluso a compararlo con Donald Trump, en el sentido de quizás la poca seriedad con que se toma esto, declaraciones muchas veces al aire en torno a que es una simple gripa, o declaraciones muy fuertes como las que han hecho ambos mandatarios. Esta situación, nos decía alrededor de 30% que aún lo está apoyando. ¿Hacia dónde se dirigirá Brasil en este sentido? Sabemos que también hubo ahí una situación muy preocupante con el ministro de Salud, con el sector salud, porque cambiaron a una persona que pues justamente estaba alineándose, digamos, a esas estrategias mundiales, pero Jair Bolsonaro le pareció que fue demasiado y que contravenía las propias ideas que él tiene de cómo seguir una estrategia. Sí, es que de hecho, bueno, no se puede entender bien a
a qué intereses juega Bolsonaro, ¿no? Por supuesto que tiene intereses personales en esta situación. De cierta manera se puede pensar que hasta el coronavirus le vino en bandeja de plata, ¿no? Porque hay toda una serie de problemas de corrupción, sus hijos están asociados a prácticas delictivas, a guardias blancas, ¿no? Que se llaman allá las milicias. Hay acusaciones de que uno de sus hijos esté involucrado de una u otra manera al asesinato de la vereadora Marielle hace un poquito más de un año, o sea, una figura pública importantísima en el escenario nacional. Uno de sus hijos está acusado ahora de ser el cabecilla de toda una red de fake news que de hecho sostiene la ola de apoyadores de este mismo gobierno, ¿no? Entonces, de hecho, toda esta política diversionista lo que hace es quitar, ¿no?, la atención del pueblo de lo que tenía que estar pensando, o sea, estrategias de lucha en contra de la enfermedad, estrategias económicas para sostenerse mientras dure la enfermedad, estrategias económicas para mantenerse después que pase la pandemia, ¿no? Lo que hace Bolsonaro incluso es boicotear todas las iniciativas, ¿no?, de los gobernadores de los estados que tratan de hacer que se cumplan lo que menciona, lo que dicta la Organización Mundial de la Salud. Hay una historia que me gustaría mencionar del gobernador del estado del noreste llamado Maranhão, que trató de comprar respiradores, ¿no?, en el estado de Santa Catarina, y fue vetado. Este gobernador es de un partido de izquierda. Trató de comprarlas después en China. En China se topó con la piratería internacional, que la padecemos ahora todos los países del tercer mundo, del actual tercer mundo, ¿no?, que es cómo luchar en contra de los grandes tiburones que compran, que acaparan los respiradores, ¿no? Logró traer los respiradores a Maranhão por una vía alterna, vía Etiopía. Cuando logró llegar con los aparatos allá, pues la Receta Federal de Brasil lo quiere multar y procesar porque lo está acusando de contrabando. Y todo lo que quiso hacer ese gobernador fue, pues, resolver un problema de salud pública en su estado. Entonces, la situación es tan caótica que no hay para dónde mirar, ¿no? Un presidente que va en contra del conjunto de su nación, que le pregunta a una periodista, ¿y qué? ¿No? ¿Qué quiere que haga? Queremos que gobierne el señor presidente, que mire por su pueblo, es lo que queremos y es lo que no está haciendo. Y doctora, ¿es el escepticismo esto que mueve a Bolsonaro? Como usted decía hace unos momentos, no se ve claramente hacia dónde está yendo o a qué está jugando. Y nos ponemos a pensar también, como en muchos otros lugares en América Latina, pues los lugares donde hay mucha pobreza, pienso por ejemplo en las favelas allá en Brasil, y pienso en esto que usted nos acaba de decir de este gobernante de izquierda que pues se hizo llegar de estos ventiladores vía Etiopía. Digamos que se ve además una clara división, no hay una cohesión entre el presidente y todos los demás gobernantes al interior de Brasil. Esto es quizás también algo muy preocupante, más allá del propio escepticismo de Bolsonaro. Sí, exactamente, ¿no? Porque caminamos hacia... De hecho, acabo de hablar con unos sociólogos brasileños que dicen que ya vivimos bajo un estado de excepción, aunque no claro, pero de hecho, de facto, ya se estableció un estado de excepción en Brasil. Hay una subnotificación
enorme de los casos de coronavirus, hay ya la autorización para que la gente sea enterrada sin atestado de óbito, no sé cómo se dice eso en español, pero entonces si no hay esa necesidad, se puede enterrar la gente sin que la gente sepa quién murió y quién no. En fosas comunes. Sí, entonces eso se hizo mucho durante la dictadura militar. Sí, se desaparecieron los cuerpos porque esto era para el bien del régimen. Parece ser que las cosas se están volviendo a suceder de esa manera, ¿no? Hay ya 30 pedidos de impeachment de Bolsonaro sobre la mesa del presidente de la Cámara de Diputados, pero no hay movimiento. La izquierda no ha podido levantarse de una manera cohesa para hacer algún tipo de acción, ¿sí?, en contra del gobierno. No se entiende bien qué pasa con los militares, porque paulatinamente los militares han ocupado puestos claves en el gobierno de Bolsonaro. Acaban de crear un supuesto plan Marshall de recuperación de la economía brasileña que pone en entredicho la función del ministro de la Economía, Paulo Guedes, que es un neoliberal a todo lo que da. Pero entonces nadie sabe qué va a pasar con la economía. Mientras todo eso sucede, lo que está pasando es que se están quitando más y más los derechos de los trabajadores, se están vendiendo más y más las estatales, se está disminuyendo más y más las reservas que teníamos y que fueron hechas durante los gobiernos progresistas hasta 2016. Y el país está en una especie de limbo, ¿no? En términos internacionales, no se puede tener un peor escenario. Estamos votando simplemente lo que dice Trump, en contra de la OMS, en contra de Palestina, en contra de todo lo que diga Estados Unidos. Nunca antes Brasil había tenido una imagen tan subserviente como la que está teniendo ahora. Tenemos una imagen de un actor de segundo nivel, por supuesto, pero activo en el escenario internacional. Ahora estamos votando solamente con la gente que vota por Trump o en contra de todas las conquistas de las agendas progresistas que se discuten en todos los foros internacionales. Es un retroceso en todos los aspectos. Entonces, sí, el panorama es trágico y no se puede leer sino con las lentes del pesimismo lo que vendrá después que pase la pandemia, desafortunadamente. Bien, pues muy interesante todo esto que nos comenta, doctora. Justamente yo le quería preguntar sobre esto del impeachment y qué papel está jugando la oposición y el Congreso, pero me parece que lo responde muy claro. No hay esa fuerza con la que se debe enfrentar todo esto. Y por otra parte, pues también decirlo, a ver, nadie, ningún gobierno, ningún gobernante esperaba esto. Me parece que se han tenido que tomar decisiones de pronto apresuradas, quizás no tan consensuadas incluso al interior de los propios gobiernos. Sin embargo, pues lo que nos dice un aspecto claro en el caso de Brasil es que se está destruyendo también lo que hicieron otros gobiernos progresistas. Esto es quizás lo más grave que está sucediendo en Brasil, que no se sabe exactamente hacia dónde va, y ante esta situación se empeora el escenario para Brasil. Es curioso porque la sensación que uno tiene al leer, ¿no?, lo que pasa allá es que Bolsonaro juega para su porra, ¿no? De cierta manera, ¿no? O sea, mantiene estos 30% de electorado, habla para ellos, pero tiene detrás de sí toda una estructura, ¿sí?, que le enseña, que le indica los próximos lances de este partido de ajedrez. Y entonces la gente dice, sí, es un psicópata, sí, es alguien loco, sí, pero hay ahí algo que se mueve detrás de las bambalinas que todavía no parece claro, ¿sí? Y hay muchas fuerzas que juegan para que Bolsonaro actúe de la manera como actúa. Sí,
hay toda la cuestión del beneficio propio que le trae estar en el poder, que le trajo despedir al ministro más importante y más popular, que es Sergio Moro, que lo acaba de echar, ¿no? Sí, que le hizo mandar también para afuera, por decirlo de alguna manera, al ministro de la Salud, que estaba cumpliendo bien o mal lo que decía la OMS, ¿sí? Entonces se pone en un papel de rey absoluto, ¿no? De protodictador, pero detrás de él se mueven fuerzas oscuras que todavía no se puede ver bien cómo y para dónde apuntan. Entonces, sí, el panorama es muy delicado. La oposición, sí, de hecho, hasta este momento, la oposición de izquierda y centro-izquierda, no tiene una noción clara por dónde tiene que actuar. Entonces, el juego se está jugando entre la extrema derecha y la derecha, echando para atrás, como te dije hace algún momento, todo lo que se hizo en términos de propuestas progresistas en los últimos años. Lo que es una tristeza. Es una tristeza. Pues gracias, doctora, por este análisis tan claro, tan completo, que nos permite conocer también una realidad de un país de América Latina tan importante como es Brasil, quién está al frente de los destinos de este país, cómo se están moviendo las cosas dentro, entre la derecha y la extrema derecha, algo pues bastante peligroso. Y pues todo esto no ha terminado, seguiremos platicando en otro momento, doctora. Por lo pronto, gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Sí, gracias. Y ojalá la próxima vez tenga un panorama menos feo para enseñar a los teleescuchas. Ojalá, doctora. Muchísimas gracias.